¿Qué tal? Algo corto para explicarlo rápidamente y que nos quede claro. Vamos a hablar sobre cómo educar al artista. El artista es un ser que debe educarse en aquellas normas, en aquel comportamiento, en aquel convencimiento que le sirva para madurar, para crecer, para enriquecerse y poder hacer cosas cada vez mejores. Bueno, ¿qué es lo que el artista debe aprender? ¿Qué es lo que necesita para educarse? A veces pensamos que la educación es almacenar conocimiento y buscar por aquí, buscar por allá, llenar nuestra memoria de datos, de nombres, de experiencias, de aspectos visuales y creemos que aquel que tiene más recursos de información es el mejor educado. Eso no es cierto, no es cierto. Lo cierto es que el más educado es aquel que asume ciertas normas de comportamiento, que tiene también ciertas formas de convencimiento y tiene también ciertas formas de convivencia. De nada le sirve al erudito intelectual que tiene toda una bibliografía extensa, que tiene una biblioteca mental increíble, disponer de tanto conocimiento si a la hora de relacionarse con los demás es incapaz de sociabilizar. De nada le sirve al intelectual tener tanto conocimiento si después, a la hora de convencerse, se convence de aquellos criterios particulares que no tienen nada que ver con la razón justa, constante e inmanente. Porque sí va a tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento no va a ser evaluado con el sentido común, sino que va a ser evaluado con el criterio particular de esa persona. Y eso, por mucha información que tengas, te desestabiliza, te hace ser inseguro del conocimiento que tienes, porque sí, tienes el conocimiento de los datos, pero no comprendes el cómo, el cuándo, el por qué, el de dónde, cuál es la necesidad, cuál es el origen, cuál es la identidad, cuál es el sentido de eso que conoces. Luego la educación tiene que ver con otro tipo de aspectos, con aspectos de desarrollo particular, personal, del mejoramiento del ser persona o lo que llamamos moral. ¿eh? La educación moral tiene que ver con esas eh, experiencias, conocimientos, conductas, comportamiento que mejoran nuestra identidad particular. Después tenemos el conocimiento ético o el comportamiento ético, que se trata de cómo establecemos relaciones humanas adecuadas, cómo sabemos insertarnos dentro de una relación interpersonal para que el otro salga de esa relación motivado, convencido, asegurado y atraído por esa persona que establece esa relación. Como evitamos el soborno y todas estas cosas que son abusos de las relaciones humanas, ¿no? O que ocurren en esas relaciones humanas. Entonces tenemos el aspecto moral de cómo nos beneficiamos nosotros a nivel físico, mental, el aspecto ético, cómo establecemos relaciones humanas que sean adecuadas y el aspecto estético, cómo mejoramos el ambiente, cómo hacemos para que todas las cosas crezcan, maduren y se ajusten a ciertas normas de la biología o de la ecología. Bueno, entonces partamos por las normas de comportamiento. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para comportarse bien con la otra persona? Imaginaos a este ser salvaje, salvaje, esa condición de salvaje me refiero al ser originario del paleolítico, al ser primario. Ese ser primario en sí bastaba con que tuviese ciertas bases en las normas de comportamiento, en las normas de convencimiento, en las normas de convivencia, ciertas bases, y muy simples, con la alimentación, hidratación y cobijo, más atender, atraer y estar atento a las necesidades del otro, le bastaban para convivir perfectamente. Recordad esos tres aspectos: atender, entender y estar atento a las necesidades del otro para atraerlo, ¿m? Para juntarse, para ligarse, para conectarse, para mantener una relación cooperativa, una relación solidaria, una relación compasiva, una relación de
confraternización o amistad, por llamarlo de otra forma. Solo eso, solo alimentarse, es decir, nutrirse, buscar la comida, hidratarse, buscar el agua, cobijarse, no sé si taparse cuando tenía frío o cobijarse en una cueva, y atender al otro en sus necesidades fundamentales. Tampoco es ser Barça, ser tonto, estar ahí de sirviente. No, atenderlo en sus necesidades fundamentales. Entenderlo en cuanto a qué tipo de orientación mental propone o dispone esa persona. Entenderlo para atraerlo, entenderlo para conectarlo, entenderlo para estar en buena relación con él y estar atento a sus necesidades fundamentales. Es decir, necesita alimentos, busco alimentos. Necesita cobijo, busco cobijo. Necesita eh, ser sanado porque tiene algún tipo de enfermedad y yo le puedo ayudar, lo ayudo. En ese atender, entender y estar atento al otro se establece una buena relación entre estos salvajes. Después viene la civilización confunde todo y nos crea un artificio, entonces tenemos que tener cosas propias, tenemos que aprovecharnos de la naturaleza y aquel que hizo la casa, una ruca con los elementos de la tierra dice que son míos, y el otro que hace la casa con adobes y con barros de la tierra dice que son mías, la tierra es de uno, el árbol es del otro, y empiezan a pelearse y tienen que crear ciertas normas, ciertas leyes civiles o leyes penales o artificios sociales porque se olvidaron del salvaje, se olvidaron de esa persona natural, de esa persona normal que solamente necesitaba cobijo, aire, luz, comida, agua y atender, entender y estar atento al otro. Se olvida de eso y tiene que recrear de nuevo esa naturaleza humana en sí. Y para recrear esa naturaleza humana en sí necesita adquirir esas normas salvajes de comportamiento humano. ¿No? Esas normas que yo digo que son salvajes, entre comillas, pues son las normas naturales. Esas normas naturales de atender, entender y estar atento al otro son normas de comportamiento humano. Ahora, ¿cuáles son las normas de convencimiento humano? Porque también tenemos que compartir el convencimiento de qué es lo humano. Bueno, ese convencimiento de qué es lo humano se basa en aquellas razones constantes e inmanentes, es decir, que existen siempre en todos los humanos. Y esas razones que existen siempre en todos los humanos nos hacen ser hombre, mujer, nos hacen ser padres, hijos, nos hacen ser marido, esposa, nos hacen ser profesor, alumno, nos hacen ser jefe, empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas normas o caracterizaciones se deben al respeto y responsabilidad, a la libertad y a la responsabilidad, a la sinceridad y el conocimiento justo. Es decir, hay una serie de convencimientos que nos dicen que nos hacen ser humanos. Esos convencimientos tienen que ser compartidos entre el padre, el hijo, la esposa, el esposo, el hermano, la hermana, la tribu, la comuna. Es decir, cuando existe esa educación en el comportamiento y en el convencimiento compartido, podemos tener o podemos crear o podemos establecer relaciones de convivencia sanas. Y las relaciones de convivencia sanas, ¿cómo las establecemos? Bueno, de una forma sencilla. Primero, seduciendo al otro con afecto. Es decir, cuando nos encontramos dos personas o una persona en un grupo, lo primero es el afecto. El tratar al otro atendiéndolo, entendiéndolo, estando atento al otro. Esa es la norma de comportamiento que produce el afecto. Produce el atractivo, produce la cooperación, produce la compasión en el caso de estar padeciendo algún tipo de problema. Ese tipo de comportamiento de atender, entender y estar atento es el comportamiento afectivo y ese comportamiento afectivo hay que entregarlo seduciendo al otro, es decir, con una buena actitud, con amabilidad, con simpatía, con claridad, con precisión, con sinceridad, con nobleza. Otra norma del convencimiento es el persuadir al otro con la verdad. Nada de implantar verdades, nada de justificar eso es cierto porque yo te lo digo. No, eso es cierto porque está ahí, obsérvalo tú y tú deduce. Pero la verdad, la razón de las cosas está ahí.
La razón de estas tijeras está en las tijeras, no es la razón que yo te diga. Estas tijeras es un instrumento que se utiliza para cortar cosas y si las utilizas en ese sentido para cortar cosas, pues van a ser tijeras y si las utilizas para pinchar al otro va a ser un arma mortal. Pero la razón de esas tijeras, la razón originaria de la tijera, es que se hizo para cortar cosas, no para clavarlas por ahí en cualquier sitio. ¿Vale? Luego, seducir con afecto, persuadir con verdad. Cuando persuades con verdad, convences. Cuando seduces con afecto, atraes. Y cuando motivas con el ejemplo de lo correcto, solidarizas. Y se te respeta por el bien que realizas. El bien que tú realizas amerita respeto. El respeto surge del bien que tú ofreces. Si tú ofreces bien a alguien, ese alguien va a estar motivado a respetarte por el bien que recibe. El respeto no es simplemente tolerar, eso es indiferencia. Eso es me da igual, haz lo que te dé la gana. Eso es indiferencia. El respeto proviene del bien que tú recibes del otro. Cuando tú recibes un bien del otro, lo respetas. Por eso que el respeto hacia la autoridad es cuando la autoridad es autor del bien común. Y cuando esa autoridad ejercita el bien común, amerita respeto. Pero cuando no hace lo bueno para todos, pierde el respeto. Bueno, estos son normas sencillas que debemos de ir educando en el aprendiz a ser artista, porque el artista no solamente es la cara visible de un destacado, el artista es el modelo ejemplar, el líder a seguir. Cuando vemos las cosas de Gaudí nos gustaría hacer algo mejor que lo que él ha hecho. Cuando vemos las cosas de Antonio López nos gustaría hacer algo mejor que lo que él hizo. Cuando vemos las cosas de Velázquez nos motiva a hacer algo mejor que lo que él hizo. Es decir, ellos se transforman en líderes que absorben nuestra atención porque queremos compartir con los demás algo igual a lo que ellos hicieron, porque ameritan respeto. Y eso a la naturaleza humana le gusta. A la naturaleza humana, no sé si a mí o a ti, pero a la naturaleza humana le gusta. Le gusta el hacer el bien común, hacer el bien que beneficia siempre a todos. Bueno, os dejo con esto para que le deis un poquito de vueltas al tema y cualquier sugerencia me las dejáis debajo del vídeo y cualquier opinión que tengáis a favor o en contra también podéis dejármela. Y si os gusta el tema y queréis compartirlo, en realidad necesitamos educar a la humanidad entera en esos aspectos que son humanos, salvajes. A mí me extraña cuando veo esa palabra salvaje. ¿Qué es salvaje? Aquel que no tiene vestidos, aquel que vive en la naturaleza, aquel que se comporta de una forma sencilla. ¿Es eso ser salvaje? Para mí eso es ser muy normal, muy natural, siempre y cuando establezca esas normas de comportamiento, esas normas de convencimiento, esas normas de convivencia sana, por el bien común, por el desarrollo biológico, por el desarrollo ecológico, por el desarrollo de la humanidad, por el desarrollo social, por el desarrollo del todo. Cuando ese ser salvaje prioriza el bien común por sobre el bien particular, me parece normal. Ahora, cuando ese ser salvaje prioriza su propia preferencia por sobre el bien común, ese ser salvaje no va a ser ni ético, ni moral, ni estético. Perdió su condición, perdió su integridad, perdió su humanidad. Muchas gracias.